recordar sobre el desarrollo de la dentición, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí nosotros? Es lo primero, que el desarrollo de la dentición se va a dar en estas etapas, primero a nivel de la dentición decidua en los niños hasta los 3 años, luego la dentición mixta, una mixta primera fase, una mixta segunda fase, y finalmente va a llegar a desarrollarse la dentición permanente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Primero, ¿qué es normal? ¿Qué es lo normal para yo poder conocer y comparar cuando se presentan alteraciones frente a las distintas denticiones que acabo de mencionar? Asimismo, ver cuál es esa variación que hay en lo normal y también comprender qué excede la variación normal, ¿no? Y entonces esto lo vamos a comprender después de ver esta clase, donde vamos a tocar puntos importantes respecto al desarrollo de la dentición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, no? Como les decía al inicio, estas 3 importantes estadios de la dentición. Primero la dentición decidua, luego la dentición mixta. La dentición mixta se va a presentar de 2 maneras, una mixta temprana o primera fase, una mixta tardía o también llamada segunda fase. Cuando hablamos de mixta temprana o primera fase, va a tener ciertas características, como por ejemplo la erupción de los 4 incisivos permanentes, tanto superior e inferior, y de las 4 primeras molares. Y cuando hablamos de mixta tardía es porque ya va a haber un intercambio de dentición, es decir, aparición de premolares, de caninos, lo que finalmente, cuando se ha completado esta dentición, estaremos hablando de la dentición permanente. Entonces vamos a empezar primero describiendo las partes importantes de la dentición decidua. Entonces, dentro de ello, debemos recordar que la odontogénesis, es decir, la formación de los dientes, se inicia entre la 5ª y la 6ª semana. Más o menos a eso de la 7ª semana de vida intrauterina, van a surgir de la lámina dental las primeras yemas que van a corresponder a la dentición decidua. Ustedes saben que todo esto va a pasar por el estadio de campana, por el proceso de formación de la pieza dentaria, para que luego, a través del proceso de erupción, podamos nosotros visualizarlos en cavidad bucal. Así, al 7º mes de vida intrauterina, podemos observar, miren en esta imagen, cómo la formación de las piezas dentarias causan, tanto en el maxilar como en la mandíbula, un apiñamiento, ¿no? Pero esto es por un proceso de formación. Observamos, por ejemplo, que los incisivos inferiores centrales están hacia vestibular, los laterales hacia lingual, los caninos a vestibular, y lo mismo pasa en el sector superior. Esto desde una vista oclusal. Y cuando vemos sagitalmente, vamos a ver también que esto tiene una distinta variación en su formación. Miren, la primera molar temporal más inferior que la segunda molar temporal y la primera molar permanente, como si fuera un zigzag, ¿no? Entonces, esta formación interna luego se va a reordenar de acuerdo al tiempo de erupción de cada una de estas piezas dentarias y que finalmente van a formar parte de las arcadas dentarias, tanto superior como inferior, ¿no? Entonces, otra de las características dentoalveolares que debemos tener en cuenta en el neonato es, por ejemplo, la micrognatia bimaxilar, ¿no? Y esta tendencia retrognática mandibular que aproximadamente respecto al maxilar es de 6 milímetros. Miren, la mandíbula del pequeño, ¿no? Es más retrognático, es más pequeño, por eso la mayoría de recién nacidos tienen este perfil bastante bien definido, que viene a ser un perfil convexo, que si vemos desde un punto de vista de crecimiento y desarrollo craneofacial, ¿a qué correspondería este aspecto morfológico? A ver, ¿quién me dice? Clase 3.
A ver, la mandíbula hacia Clase atrás, 2. a un clase 2. Por eso justamente, ajá, este es un tema muy importante y en un momento fue controversial porque se hablaba, me acuerdo muy bien, un conferencista hace unos 5 años que vino acá a Perú, nos decía, ¿no? De que, por ejemplo, si el recién nacido nace con clase 2, ¿por qué decimos que es una alteración, ¿no? Cuando desde su origen pareciera que es, digamos, es normal, ¿no? Entonces, él creaba la controversia en que si un clase 2 era normal, entonces, ¿qué es lo que pasaba con la clasificación de maloclusiones, ¿no? Que la tendencia de crecimiento tendría que ser un 2 para todos. Pero como ya hemos visto la semana pasada, ustedes saben que siempre el patrón de crecimiento que predomina dentro de los parámetros normales viene a ser la clase 1, donde tanto el maxilar como la mandíbula van a tener proporciones similares, ¿no? De 1 a 2 grados de diferencia. Pero en este caso, fíjense, ¿no? Cuando nace el niño, vamos a tener esta tendencia retrognática de la mandíbula frente al maxilar de aproximadamente 6 milímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a notar al nacer? Miren, los rodetes gingivales, ¿no? Estos rodetes que van a formar además un cordón fibroso y a los 6 meses aproximadamente se van a observar los surcos de desarrollo, la superficie alveolar recubierta por una superficie sólida y firme, que finalmente cuando se ha formado ya la raíz de estos dientes temporales, en una proporción que ahora les voy a indicar, va a tener esa fuerza eruptiva para poder luego ubicarse en la arcada, ¿no? Entonces es así que debemos tener en cuenta estos dos puntos importantes. Primero, que perfora el diente en su proceso de erupción, perfora la encía, cuando ya tiene formada 3/4 de su raíz. Y va a atravesar el hueso, es decir, la cresta alveolar, cuando ya tiene formado 2/3 de su raíz. Entonces es importante recordar esto porque en base a esto se han creado, por ejemplo, los tiempos de erupción, secuencias de erupción de las piezas dentarias, y es una tabla que ustedes van a tener que aprenderse para ver qué dientes primero erupcionan, quiénes les siguen y finalmente cómo se termina de completar la dentición decidua. Entonces, hay algo más importante también que debemos tener en cuenta y son los momentos importantes de la oclusión. Y estos momentos importantes son 4. Primero, cuando erupcionan los 2 incisivos inferiores y luego los superiores. Y un segundo momento cuando erupcionan las primeras molares. Y un tercer momento cuando erupcionan los caninos. Y un cuarto momento cuando erupcionan las segundas molares, completándose todo aproximadamente a los 2 años y medio, a 3 máximo, estará completo la dentición decidua. Entonces vamos a ver en un primer momento qué sucede. Este primer momento también va a ser conocido como que es un momento activo de la dentición decidua. ¿En qué sentido? Porque más o menos a partir de los 6 meses va a empezar a erupcionar las piezas dentarias. Recuerden que primero van a estar en su proceso de formación, van a empezar a formar sus raíces, para que luego a partir de los 6 meses, de una manera activa, cuando ya tiene formado 2/3 de su raíz, estos perforen tanto la encía como la cresta alveolar y puedan entrar en oclusión. Y a partir de los 8 a 9 meses ya tendremos los 4 incisivos erupcionados completamente y eso vendría a ser una de las partes de este primer momento, ¿no? Es decir, la erupción de los 4 incisivos, 2 superiores y los inferiores, los 4 superiores y los inferiores, ¿no? A los 12 meses, el tamaño del arco ya va a estar definido, ya va a estar consolidado para en este caso, el siguiente momento de aparición de los siguientes
dientes, ¿no? Entonces, fíjense acá, en un primer momento, ¿no? Que hay perforación de encía y de la cresta alveolar, la aparición de las piezas dentarias, finalmente ya la aparición completa de la pieza dentaria, primero inferior, luego superior, luego laterales, luego superior. Esa secuencia nos tenemos que acordar para lograr el asentamiento de los 4 incisivos superiores e inferiores. Entonces, cuando se da este primer momento de la oclusión, considerada como el primer momento de la oclusión, por esta característica en particular, es decir, la aparición de los 4 superiores y de los inferiores, nosotros ya vamos a poder notar lo siguiente. Primero, una relación interincisal. ¿Qué quiere decir? Una relación entre los incisivos superiores e incisivos inferiores. ¿Qué más? Vamos a notar también un overjet. Y el overjet viene a ser el traspase de los incisivos superiores respecto a los inferiores. Entonces, ese traspase horizontal se llama overjet. Y el overbite es el traspase vertical, es decir, cuánto cubre el incisivo superior al inferior, ¿no? ¿Cuánto lo cubre? Ese traspase vertical es conocido también como el overbite, que ya lo vamos a ir viendo a detalle más adelante, ¿no? Y en un segundo momento, ¿qué cosa se da? Recuerden que en el primer momento los 4 incisivos superiores e inferiores entran en oclusión y ya puedo notar qué cosa, la relación interincisal, y además también puedo notar el overjet y el overbite. Overjet, traspase horizontal, overbite, traspase vertical. Entonces, ¿y qué pasa en un segundo momento? En un segundo momento va a haber la erupción de la primera molar deciduo, considerado también el primer pilar de la oclusión. Entonces, ¿qué cosa va a suceder? La cúspide mesiopalatina del primer molar deciduo superior va a ocluir en la fosa central de la primera molar inferior deciduo. Y acá, esta relación de molar superior con la inferior va a establecer el primer momento, en este caso, el primer pilar de la oclusión. La molar inferior funciona como una guía de ajuste de la oclusión, estableciéndose esta segunda parte, porque recuerden que es el segundo momento, de la oclusión posterior. El primer momento fue anterior y el segundo momento a nivel posterior con la erupción de la primera molar decidua. ¿Qué más vamos a observar? Fíjense, en este segundo momento, como les mencionaba, ya van a estar erupcionados los 8 incisivos, 4 superiores, 4 inferiores, donde se va a notar la relación interincisal, el overbite, es decir, el sobrepase vertical. Asimismo, vamos a ver también la relación molar en oclusión de las primeras molares deciduas, que va a generar, ¿qué cosa? El levantamiento de la mordida, aumentando la dimensión vertical. Disminuye la sobremordida anterior, es decir, el overbite, cuando no aparecen todavía las molares. La sobremordida vertical, es decir, cuando los incisivos superiores cubren a los inferiores, es mayor. Por eso a veces hablamos de mordida profunda inicial, pero cuando aparecen las primeras molares deciduas, se da un levantamiento de la mordida, aumentando la dimensión vertical y por tanto disminuyendo la sobremordida vertical anterior. Asimismo, se va a establecer la oclusión definiéndose la posición de la articulación temporomandibular. ¿Ya? Entonces tienen que recordar, la clase pasada hablábamos de cómo se daba el crecimiento vertical del sistema craneofacial y una de los componentes, la matriz funcional que participaba de manera importante en el crecimiento vertical era la erupción de las piezas dentarias. Conforme iban erupcionando las piezas en posterior,
esta dimensión vertical iba aumentando. Y eso es lo que nos quiere decir también en este segundo momento, que el pilar de la oclusión se va a dar por la erupción y oclusión de las primeras molares deciduas. Y un tercer momento se va a dar con la erupción de los caninos. Esto va a determinar la llave canina, es decir, la relación entre las superficies distales en este caso, de la oclusión que se va a lograr a través del engranaje de los caninos deciduos, ¿no? Superior e inferior. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando el canino superior se encuentra un poco delante de la vertiente distal del canino inferior, nos daría una sospecha de que probablemente este paciente va a desarrollar una clase 2. Mientras que si su vertiente mesial, como en esta fotografía, tiene contacto con la vertiente distal del canino inferior, la vertiente mesial del canino superior tiene contacto con la vertiente distal del canino inferior, es muy probable que este niño termine desarrollándose como un clase 1. Pero si vemos que el canino superior, su vertiente mesial, está sobrepasando la vertiente distal del canino inferior, es muy probable que desarrolle el niño un clase 2. Mientras que cuando la vertiente mesial del canino superior se encuentra muy atrás o atrás aproximadamente más de 3 milímetros de la vertiente distal del canino inferior, tenemos mucha sospecha de que este niño podría desarrollar un clase 3. ¿Ya? No se olviden eso. Ahora, en este tercer momento que habíamos hablado, se va a dar la erupción de los caninos. Lo ideal es que tenga esta llave canina, es decir, que la vertiente mesial tenga relación con la vertiente distal del canino inferior. Y esa relación va a ser considerada como un clase 1. Si se presenta de estas dos formas que hemos explicado, entonces tenemos que ya ir previniendo que podría desencadenar una maloclusión, ya sea 2 o ya sea una clase 3. Bien, y en un cuarto momento se va a dar cuando se da la erupción de la segunda molar decidua, estableciendo la relación molar y también la articulación temporomandibular. Para este momento, ya toda la dentición decidua está completa y es importante cómo termina de relacionarse la segunda molar. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, a través del análisis de su plano terminal posterior, donde estoy señalando con el mouse, fíjense acá, a través de esta relación del plano terminal posterior de estas piezas que se analiza, que se observa en distal, nosotros podemos predecir la erupción de los permanentes, en qué situación van a erupcionar y si esa erupción va a desencadenar alguna maloclusión. Entonces, por ejemplo, cuando se presentan estos casos escalonados, que ya lo vamos a ver también, probablemente estaremos sospechando en el desarrollo de una maloclusión. Les pongo un ejemplo, miren acá. Si es que esta molar superior decidua, la segunda molar superior decidua, terminara en plano recto como en esta fotografía, es decir, su cara distal coincide con la cara distal de la molar inferior, entonces los permanentes también van a erupcionar de esa misma manera, generándose una relación borde a borde, con tendencia a formar una clase 2.
Mientras que si hubiera un escalón, como en este caso, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la molar superior va a mesializarse, va a tener una posición más mesial y la molar inferior más distal, en este caso ya eh, confirmándose una relación molar clase 2. Pero para eso, para que nosotros podamos entender, debemos saber cómo definir una relación molar clase 1. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta de todo esto, ya? Y que no se olviden porque vaya a ser que sea pregunta de examen, ¿ya? Y qué cosa es lo que tienen que tener en cuenta, los 4 momentos importantes de la oclusión en la dentición decidua. Este primer momento donde aparecen los 8 incisivos, 4 superiores, 4 inferiores. Este segundo momento, que es la aparición de la primera molar decidua, que va a ser el primer pilar de la oclusión, y este tercer momento, donde se da el asentamiento o la relación canina, que debe ser, en este caso, debe tener una íntima relación con el canino inferior, el superior, para estar dentro de una oclusión clase 1. Y un cuarto momento que se va a dar con la aparición de la segunda molar decidua. Entonces, ¿qué es lo que además debemos tener en cuenta en estos 4 momentos de la oclusión? Primero, que la dentición decidua va a quedar completa y funcional, va a haber una leve tendencia retrognática, es decir, la mandíbula hacia atrás, va a persistir la sobremordida y las raíces van a estar completamente ya calcificadas, va a haber un establecimiento de la relación molar y se puede observar los planos terminales y luego de eso va a haber un periodo de descanso hasta que se dé a los 6 años la erupción de la primera molar permanente. Recuerden que esta dentición decidua se completa entre los 2 años y medio, máximo 3, y a partir de eso hay un momento de receso hasta que el niño cumpla 6 años y erupcionen las primeras molares permanentes. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí la nomenclatura de cómo nominar a las piezas dentarias según cuadrante. Entonces, hay literatura donde, por ejemplo, a las piezas deciduas se les considera por letras el A, B, C, D, E, primera incisivo superior, central, incisivo lateral, canino, primera molar decidua, segunda molar decidua, y hay otra nomenclatura que va a ser también determinada por, en este caso, los cuadrantes en dentición permanente, con 1 por ser el primer cuadrante, con 2 segundo cuadrante, con 3 que viene a ser inferior izquierda, y con 4, que debería decir acá, hay un error, que es el cuarto cuadrante. Mientras que en los niños se usa el 5.1 para el incisivo central superior, 5.2 incisivo lateral, 5.3 canino, primera molar decidua, segunda molar decidua, y así por cada cuadrante, ¿no? Eso es para tenerlo en cuenta. Y después, ¿qué más debemos tener en cuenta? Es que después de la aparición de los 20 dientes primarios, la dentición primaria se va a mantener estable aproximadamente entre los 2 años y medio hasta los 6, como 4 años, va a estar en silencio mientras se van desarrollando por dentro los dientes permanentes. Entonces debemos tener en cuenta la edad de erupción de los permanentes y también la época de exfoliación de los deciduos. Esta es la secuencia de erupción de la dentición decidua, ¿no? Que se da de adelante hacia atrás, excepto los caninos. Entonces,
¿Cómo es que se da? Aproximadamente entre los 6 a 7 meses y medio aparece el incisivo inferior, luego el superior, luego el incisivo lateral superior, luego el incisivo lateral inferior, luego aparece la primera molar decidua inferior, la primera molar decidua superior, luego el canino inferior, a los 18 meses aproximadamente el canino superior deciduo, luego a los 28 meses la segunda molar decidua y luego finaliza con la aparición de la segunda molar decidua superior. Entonces tiene este trayecto, la secuencia de erupción, que es la que tenemos que aprender. Primero los incisivos centrales, luego los laterales, luego la primera molar decidua, luego los caninos y finalmente la segunda molar decidua. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo esto comienza un promedio de 7,5 meses, ¿no?, del recién nacido, la erupción de los incisivos, y luego la erupción de cada diente es cada mes y medio hasta llegar la erupción del canino, que se da a los 18 meses, seguido de las segundas molares, que erupcionan a los 28 meses, y todo esta, en este caso la erupción completa de toda la dentición decidua, se va a dar aproximadamente a los 2 años y medio. ¿Qué variaciones podemos notar respecto a lo normal? Por ejemplo, que al nacer el niño puede presentar un diente o dos, y estos son considerados como dientes neonatales. Entonces, muchas veces estos dientes se caen solos, otras veces la madre es la que acude para poder pedir una solución, porque al momento del amamantamiento sienten que estos dientecitos que tiene el niño les causa heridas, les causa molestias, y entonces hay que tomar unas decisiones certeras para este momento para no causar de repente una complicación, un daño como aspiración del diente por parte en este caso del niño, o lesiones mayores en caso del pezón de la mamá, ¿no? Entonces, a los 9 meses también debemos tener en cuenta que el 80% de los niños tienen por lo menos un diente. A los 30 meses, el 70% de los niños tienen todos los dientes deciduos en boca. Entonces, por eso les decía que a veces se va a demorar un poquito de completar la dentición. Hay una desviación estándar que nos podría dar entre los 2 años y medio a 3. Pero si pasado este tiempo ya los niños no presentan dientes, entonces estamos frente a una alteración. Miren acá, ¿qué características principales tiene la dentición temporal normal o la dentición decidua? Primero, que los niños van a presentar un diastema anterior. También van a presentar los llamados espacios primates, que tanto en el superior y en el inferior las vamos a poder ubicar a nivel superior entre la cara mesial del canino y distal del lateral, en ambos cuadrantes, y en el inferior, en la cara distal del canino y mesial de la primera molar decidua, también en ambos cuadrantes. Asimismo, vamos a observar como característica de esta dentición un plano oclusal aplanado, que lo diferencia, por ejemplo, de una dentición permanente, que sí va a tener una curva. En la dentición decidua este plano está aplanado. Además, también el ángulo interincisivo, es decir, la relación del incisivo superior con el inferior, va a formar un ángulo entre 160 a 180 grados, y esto básicamente por la posición vertical que tienen los dientes, lo que también va a tener una diferencia con la dentición permanente, que esta relación va a ser más aguda, es decir, va a formar un ángulo más agudo, aproximadamente de 131 grados, mientras que en la dentición decidua, no se olvide una característica particular de esta decisión, por la disposición vertical de sus dientes, va a formar un ángulo interincisivo de 180 grados.
Por otra parte, ¿qué más vamos a ver como característica de la dentición decidua? Son los planos terminales en la parte posterior de los dientes, en este caso deciduos. Miren acá cómo está la disposición del ángulo interincisivo, que es bastante plano, casi recto, entre 160 a 180 grados, mientras que en la dentición permanente este ángulo es más agudo, con un promedio de 131 a 132 grados. Este es por la disposición de sus piezas que van hacia vestibular, mientras que en la dentición decidua son bastante verticales. Y otra de las características en esta vista sagital que no debemos olvidar es el espacio primate natural, característica típico de quién, de la dentición decidua, el espacio primate superior y el espacio primate inferior. El superior entra en la cara mesial del canino y la distal del lateral, y en el inferior entre la cara distal del canino y mesial de la molar. ¿Qué otras características más vamos a ver en la dentición temporal? Que no presenta curvas, como les decía, no hay curva de Wilson, no hay curva de Spee, porque están aplanados y la disposición de sus piezas dentarias es vertical, tanto el superior e inferior son paralelas, es decir, mantienen un paralelismo y por tanto no presentan curvas como en el caso de la dentición permanente, como ven aquí, que sí tiene curvas por las inclinaciones axiales de sus piezas dentarias, las superiores hacia vestibular, las inferiores hacia lingual, cosa que no sucede en una dentición decidua. Fíjense que hay un paralelismo tanto en el superior como en el inferior. Y otra de las características que tampoco ustedes pueden olvidarse, ¿ya? Porque es pregunta de examen, es el tipo de arco de las piezas dentarias. Entonces Baum, ¿no? Clasificó el tipo de arco de la dentición decidua en dos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 tiene una característica particular y es que la arcada dentaria va a estar también conformada por estos espacios llamados diastemas, es decir, todas las piezas dentarias, fíjense, a nivel del canino, a nivel del incisivo lateral, a nivel del central, vamos a encontrar estos espacios llamados espacios fisiológicos, característica del arco tipo 1 de Baum. Y también hay otra forma de presentación de la dentición decidua en su arcada, tanto superior e inferior, que viene a ser el tipo de arco 2, donde no se va a observar qué cosa. Miren, ¿qué cosa no se observa acá respecto al primero? Los espacios, ¿verdad? No hay espacios fisiológicos, no hay diastemas entre los dientes. Por ejemplo, si nos proyectamos un poquito más, mejor disposición de dientes permanentes va a haber en este tipo de arco 1. ¿Por qué? Por los espacios que presenta. En cambio, en este tipo, que es el tipo 2, donde no hay espacios, muchas veces la erupción de los dientes permanentes se van a ver comprometidos, causando un apiñamiento. Por eso es importante su clasificación inicial, ¿no? Si es un tipo 1 o es un tipo 2 de Baum. Miren, también en el sector inferior, estos espacios fisiológicos y diastemas se van a presentar en un tipo de arco 1, mientras que en el tipo de arco 2 no se van a observar estos espacios como se observa en el 1 y que nos va a traer probablemente problemas cuando aparezcan los dientes permanentes si estos no tengan espacio suficiente para ordenarse en la arcada. Bien, este es uno de los puntos importantes que también tienen que tener en cuenta y es respecto a los planos terminales. Entonces, habíamos hablado inicialmente que cuando se daba una relación recta, un plano terminal recto entre las segundas molares deciduas en su cara distal, era muy probable que las molares permanentes, en este caso denominadas como 6, porque viene a ser la pieza número 6 de la arcada,
Entonces, muy probable que estas piezas terminaran también relacionándose borde a borde como las piezas deciduas. Y esto podría traer consecuencias. Primero, uno que podría transformarse en un clase 2, es decir, la primera molar superior delante de la inferior, o podría transformarse, ¿no?, por cosa del destino, y aparte también si dispone de espacios, en este caso espacios de deriva, espacios fisiológicos, podría esto acomodarse, reacomodarse en un clase 1 normal, es decir, que la cúspide mesiovestibular de la primera molar permanente ocluye en la fosa central de la primera molar inferior, consolidando una relación molar clase 1. Entonces, fíjense que un plano terminal recto nos puede llevar a una relación borde a borde con un riesgo de transformarse en una clase 2. O de repente, por otras características más, como por ejemplo la presencia de espacios fisiológicos, el espacio de primate, pueda reacomodarse esta relación borde a borde, transformándose en una relación molar clase 1, que es lo que nosotros queremos que el niño tenga para, en este caso, salvaguardar su oclusión normal. Por otro lado, cuando en su parte distal las molares deciduas terminan con un escalón distal como en este esquema, entonces la tendencia mayor es que también desarrolle una maloclusión clase 2, es decir, el superior por delante del inferior, el superior hacia adelante, el inferior hacia atrás. Lo que pasa también a nivel de los maxilares, ¿no? Cuando el maxilar está hacia adelante, hablamos de protrusión maxilar. Y cuando la mandíbula está hacia atrás, hablamos de retrusión mandibular. Y por tanto, cuando el maxilar está delante de la mandíbula, estamos frente a un clase 2, como en esta fotografía. El maxilar delante de la mandíbula es un clase 2. Lo mismo pasa a nivel de la relación de las molares. Cuando las molares tienen este escalón distal, su tendencia es transformarse en un clase 2 molar. Mientras que si el escalón, como en este caso, es mesial, entonces puede transformarse en un clase 3, es decir, prognata a nivel de la mandíbula y retrognata a nivel del maxilar, si es que lo vemos desde un punto de vista esquelético de las bases maxilares, pero si lo vemos desde un punto de vista dentario, diremos más hacia mesial la primera molar inferior y hacia distal la molar superior, haciendo que esta relación molar sea denominada clase 3. Pero si por otros factores, es decir, la existencia de espacios fisiológicos, espacios primates, la buena dieta y otros factores ambientales también, esto puede reacomodarse y podría llevar a ser una clase 1. Entonces no se olviden este flujo que tienen que aprenderse, que cuando yo tengo un plano terminal recto en dentición decidua, esto puede tener una tendencia a ser un clase 2 o una tendencia a ser un clase 1. Mientras que si yo tengo un escalón distal, definitivamente se va a transformar en un clase 2. Y cuando yo tengo un escalón mesial en la cara distal de mis molares deciduas, entonces va a tener una tendencia a transformarse en un clase 3 molar permanente, o por los factores que ya les he mencionado, podría reacomodarse y transformarse en una clase 1 normal. Bien. Entonces vean estos esquemas también, como este escalón mesial va a permitir la erupción más mesial de la primera molar permanente inferior y la erupción distal de la molar superior, transformándose en ¿qué? En una clase 3. Y si en caso hubiera, digamos, factores que influyan y se reacomode, también podría transformarse esta relación en una clase 1.
mientras que el plano terminal recto va a permitir la erupción de las primeras molares permanentes borde a borde, poniendo en riesgo, ¿qué cosa? La determinación de la oclusión molar permanente. Y ese riesgo lo va a poner de esta manera, que un borde a borde podría transformarse en un clase 2 finalmente, mas no va a tener la salvedad, ¿no? De, en este caso, si hubiera espacios fisiológicos o primates y otros factores, podría este borde-borde reacomodarse con la migración mesial de la molar inferior, reacomodarse para darnos una relación molar clase 1, mientras que el escalón distal viene a ser el de riesgo total, porque acá sí no vamos a tener otra alternativa más que simplemente se desarrolle una relación molar clase 2. Y esa relación molar clase 2 nos puede traer problemas más adelante en el sentido de que el niño definitivamente va a desarrollar esta maloclusión no solo molar, sino también esquelética, clase 2, y es donde tenemos que tener alertos nosotros, todos nuestros sentidos, al momento de hacer este descubrimiento, cuando hacemos el examen clínico de nuestro paciente o el examen de modelos de estudio, para poder prevenir y que no se desarrolle de esa manera este tipo de maloclusión. Bien, veamos acá, plano terminal recto, trae la erupción de molares permanentes también a nivel recto, por un reacomodo, como les dije, de migración podría transformarse en uno, mientras que el escalón distal definitivamente nos va a dar un clase 2. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué escalón? ¿Qué escalón? ¿El plano terminal recto o el escalón mesial o el escalón distal? ¿Cuál de los tres ustedes creen que es el más riesgoso para desencadenar una maloclusión? ¿Cuál sería el primero que consideraríamos como el de mayor riesgo? A ver, ¿quién se anima a contestarme? Escalón distal. Escalón distal, así es, el escalón distal es el de mayor riesgo. Y después, ¿quién sigue? Vamos, ¿quién responde? ¿Quién sigue? Después del escalón distal, ¿quién sería también El de riesgo? escalón, el escalón mesial. El escalón mesial, así es, porque nos puede llevar a una clase 3 y por el tema de otros factores que podrían recomendar, hay un porcentaje que podría transformarse en un clase 1. Y el de mayor pronóstico, el mejor pronóstico, vendría a ser el plano terminal recto, pero que también tiene un riesgo, ¿cierto? Que si no tiene espacios fisiológicos, no tiene espacios primates, la dentición decidua, podría transformarse en un clase 2. ¿Ya? Entonces, muy bien, eso nos queda muy claro. El otro asunto era sobre la inclinación de los incisivos. Ya les dije que por su disposición de paralelismo en la dentición decidua es recta. El plano es de 180 grados, este ángulo interincisal es de 180, mientras que en la permanente va a ser más aguda, de 131 a 132 grados. Miren acá, estas son características normales de esta dentición decidua, presencia de diastemas, espacios, primates en mesial de canino superior, en distal de canino inferior, el overjet, es decir, el overbite, es decir, el sobrepase vertical, que va a ser bastante notoria en caso de los niños, hasta que se dé la erupción de la segunda molar y se dé el levantamiento de la oclusión, que es un momento importante, que ya lo hemos mencionado en diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, estas son las características que se quiere observar en un diente, en un paciente que tiene esta dentición decidua desarrollándose normal, ¿no? ¿Cómo? Con diastemas, con espacios fisiológicos, con espacios primates superior e inferior, porque esto es un signo clínico importantísimo como para que nosotros podamos proyectarnos en el futuro de este niño y decir con certeza de que con mucha probabilidad los dientes permanentes se van a acomodar en sus arcadas adecuadamente.
Mientras que si no observamos estos espacios primates, estos espacios fisiológicos, la probabilidad de que haya un apiñamiento dentario y por tanto desencadene una maloclusión es alta. Y frente a eso nosotros, cuando empezamos a detectar estos signos clínicos, tenemos que ir planificando estrategias de cómo prevenir en este caso, esta aparición de esa maloclusión. ¿Cómo podemos prevenir? Probablemente vamos a crear estrategias de amplitud de arcadas, cambiar la dieta de dieta blanda a dieta dura. Muy probable vamos a usar un aparatito con tornillos de expansión que permitan expandir la arcada y de esa manera prevenir que se desarrolle la maloclusión. Entonces, esas características de riesgo que ustedes tampoco pueden olvidarse es la ausencia de diastema, la presencia de apiñamiento y la presencia de, en este caso, plano terminal con escalón distal o escalón mesial exagerado, que definitivamente nos va a dar una maloclusión clase 3. ¿Qué más? Otras características de riesgo son, por ejemplo, en este caso, hábitos nocivos como la succión de los dedos o demasiado uso de, en este caso, de los chupetes que usan mucho de los niños, o masticación unilateral por contacto cruzal doloroso, presencia de caries, pérdida de piezas dentarias también por caries, van a ser factores de riesgo que van a desarrollar finalmente en una maloclusión. Entonces también tiene que ver el trauma sobre los dientes deciduos como un factor de riesgo, porque la pérdida de una pieza dentaria va a ocasionar la pérdida de espacio. Por tanto, al no haber espacio por esa pérdida dentaria prematura, también se va a dar apiñamientos dentales. Otro, a raíz del trauma, muchos de los dientes deciduos quedan impactados y no dan pase a la erupción de dientes permanentes. Otros van a tener necrosis pulpar y eso va a favorecer a una reabsorción radicular fisiológica rápida, afectando el tiempo de duración de los dientes primarios y por tanto también va a traer consecuencia en el tiempo de erupción de los dientes permanentes. Y finalmente también el trauma va a tener efectos adversos en cuanto a la articulación temporomandibular. Bien, una vez que hemos comprendido esta primera parte de la dentición decidua, nos toca comprender las características normales de una dentición mixta y esto aparece o se da a partir de los 6 años cuando empieza a erupcionar la primera molar permanente y luego la erupción de los incisivos centrales, incisivos laterales, canino inferior, primera premolares, segunda premolares, canino superior aproximadamente a los 11 años y medio a 12 años, luego segundas molares, que son las 7, y finalmente las terceras molares o muelas de juicio, ¿no? Conocidas como las muelas del juicio. Esta tabla de erupción también se la tienen que aprender. ¿Quién es primero? La primera molar permanente, ¿no? Luego, ¿quién sigue? El primer incisivo central inferior. Ok. Luego, ¿quién sigue? El incisivo central superior. Luego, el lateral inferior. Luego, el lateral superior. ¿En qué etapa? Entre los 6 a 8 años y medio. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre los 6 y 8 años y medio habrá completado la erupción de los 4 incisivos superiores e inferiores y de las primeras molares permanentes, y a esta primera parte, entre 6 a 8 años y medio, se le va a denominar como la primera fase de la dentición mixta y la segunda fase con la erupción ya de los posteriores. Y cuando se completa toda la erupción de los dientes permanentes, estaremos hablando de la dentición permanente. Entonces, vamos a pasar esto, ya les dije la secuencia, cómo en esta primera fase aparecen a los 6 años las primeras molares permanentes, luego los incisivos centrales, seguidos de los laterales, y se completa esta primera fase a los 8 años y medio. Entonces, miren esta fotografía.
Cuando yo veo esta fotografía, estoy viendo a esta niña. Díganme ¿ustedes ya podrían calcular la edad de esta niña? ¿Qué edad tendrá? ¿Cuántos años tendrá esta niña? A ver, ¿quién me dice? Giancarlo. ¿Cuántos años tendrá esta niña? ¿Está Giancarlo? A ver, ¿o quién me quiere contestar? 8 años, doctora. 7 años, 8 años. 8, más o menos, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo sus 4 incisivos superiores, los 4 inferiores, y en este esquema, ¿qué cosa, qué dato importante también me está dando? De que están las primeras molares permanentes, mientras que los otros dientes recién están en erupción. Veamos en este caso, ¿cuántos años creen que tiene este niño? Vamos. A ver. ¿Quién está ahí? No es nadie. Se fueron. 8 años, 8 años. 8 años también, 7 años y medio, 8 años. 8 ¿Verdad? años. Sí, sí, sí. Tienen que ir observando los dientes, ¿ya? No se confundan, empiecen a reconocer a los permanentes, incisivos permanentes, y a la aparición de las molares permanentes. Y sin dudar, 8 años, puedes decir 8 años y medio, 8 años, ¿no? Pero si ya veo canino, si ya veo premolar, definitivamente no va a corresponder a esa edad. Bien, entonces, en conclusión, primera fase, 4 primeras molares permanentes. ¿En qué edad? Entre 6 y 8 años de edad. ¿Qué más? 8 incisivos permanentes, 4 superior, 4 inferior. ¿Qué más vamos a ver acá? A cierta etapa, más o menos entre los 8 a 9 años, va a haber esta etapa que se llama la etapa del patito feo. ¿Y por qué la etapa del patito feo? Porque se va a ver la presencia de este diastema y también se va a notar que los laterales van a estar como divergentes hacia distal. Y entonces muchos de los papás vienen en esta etapa y dicen, uy, que se ve feo los dientes de mi hijo, le dicen conejo, le dicen de que, o sea, lo que significa en este caso el patito feo, ¿no? Porque se ve abierto y están disparejos. Entonces, a veces cuando no se conoce este concepto, muchos dentistas dicen, ah, ya, yo le coloco brackets acá y ¡boom!, lo cierro el espacio. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a cometer estos dentistas por no tener en cuenta esta etapa, que es una etapa normal, que es la etapa del patito feo? ¿Qué van a cometer? Van a cometer una iatrogenia. Y esa iatrogenia la van a cometer al querer cerrar este espacio, que es este espacio importante, fisiológico, porque, fíjense en este esquema, porque cuando ya el canino empieza a formar sus raíces y empieza a adecuarse para su erupción, va a tener esta disposición hacia la línea media, hacia mesial, es decir, va a converger hacia mesial. Y cuando converge hacia mesial, comprime las raíces de los 4 incisivos, generando esa divergencia hacia distal. Y al hacerlo divergente, se crea este espacio. Pero ¿qué pasa? A partir de los 12 a 14 años, cuando ya los caninos empiezan a acomodarse en su lugar, es decir, que empezaron con esta disposición hacia la línea media, luego estos se van a encauzar ubicándose en oclusión y cerrando automáticamente el diastema. Entonces, ¿ahí qué debió hacer el dentista? Recomendar al paciente que simplemente tiene que esperar, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sí debemos actuar? Cuando esta disposición, esta convergencia de estos caninos pasa la línea media, es decir, tiene tal convergencia que es muy probable que no va a aparecer en oclusión. Y eso, ¿cómo yo lo voy a verificar? Con una radiografía panorámica. Entonces, esta etapa también es una característica natural del desarrollo de la dentición, del recambio dentario, de dentición decidua a dentición permanente.
Entonces no nos confundamos, tiene un diastema, yo lo cierro. No, porque esto viene a ser una característica fisiológica, natural del proceso de recambio dentario. Es así como les explicaba, ¿no? Cómo el canino va a converger hacia la línea media, provocando un apiñamiento apical de los incisivos ya erupcionados, creando diastema y divergencia en su posición, pero que luego, con la exfoliación de los deciduos, este canino se va a reacomodar y por tanto también va a haber una descompresión del apiñamiento apical que inicialmente generó, alineándose y las piezas dentarias de una manera adecuada, pasando del patito feo al cisne bonito, ese niñito que de repente para él no era importante, pero para sus papás sí. Qué feo se ve sus dientes, es motivo de consulta, pero hay que saber a qué edad lo trae y hay que verificar radiográficamente si realmente esta inclinación de los caninos no está comprometida, si no está dentro de los parámetros normales para poder orientar a los padres y simplemente decir que tienen que esperar hasta que se vaya completando la dentición permanente. Es así como en la radiografía vamos a poder visualizar la disposición de los caninos y por ende comprender esta divergencia de los laterales producto del empuje amesial de la erupción del canino permanente. La dentición mixta tardía, como les mencioné, ya es cuando se da la erupción de premolares caninos y en este caso ya prácticamente a un paso, ¿no?, inmediato de ser considerado una dentición permanente. Entonces, por ejemplo, en la mixta tardía vamos a ver que se han exfoliado ya los caninos, presencia de premolares, tanto superior como inferior, ¿sí? En esta etapa y también en este caso hay un crecimiento craneofacial importante porque el niño empieza a estirarse, ¿no? Y esta etapa se va a dar aproximadamente entre los 9 a 13 años porque ya empieza la erupción de los premolares, seguido de los caninos inferiores, luego de los caninos superiores y de las molares permanentes. Entonces, fíjense acá, esta niña, de acuerdo a este esquema, ¿qué edad tendrá? ¿Qué edad tendrá? A ver, ¿quién me responde? Aproximadamente. Ya tiene los 8 incisivos. ¿Qué edad le calculan ustedes que tiene? A ver. 10 años, doctora. Aproximadamente 10 años, ¿verdad? Vamos a ver, sí, 10 años. Así es, pero ¿por qué? A ver. Porque estamos teniendo en cuenta, ¿qué cosa? La secuencia de erupción. Recuerden que si yo diría, no, doctora, a mí me parece que ya está grandecita y tiene 13 o 12 años, entonces para eso ya debe haber erupcionado el canino inferior, ¿no? Y probablemente el canino superior ya esté llegando y además también los premolares ya deben estar en oclusión. Entonces, pero en este caso, en este ejemplo, no vemos esas características, por eso lo vamos a correlacionar con esta edad que viene a ser 10 años. Y en esta fotografía, ¿quién me dice cuántos años? A ver, estoy tomando nota de los que están participando, ¿ya? 12 años, doctora. 12 años, vamos a ver. Cerca, entre 11 a 12 años. Muy bien. Igual, tenemos en cuenta la secuencia de erupción. En este caso, sí, son 12 años. ¿Cuál es la diferencia? Acá ya erupcionó, ¿qué cosa? El canino inferior y la primera premolar, tanto superior e inferior. Y acá ya está erupcionando, ¿qué? La segunda premolar. Y ya vemos un poquito de ¿qué? Del canino. Es por eso que nosotros podemos decir que ya tiene 12. Y cuando ya vemos el canino, 13 años, ¿no? Donde se da el pico de crecimiento. Bien, para terminar, una de las cosas que no tienen que olvidarse también es que cuando hablábamos de espacio de deriva o espacio libre de Nance, ¿no? Debemos tener en cuenta que este espacio viene a ser la diferencia del tamaño mesiodistal de las molares y caninos deciduos respecto
al tamaño mesiodistal de los premolares y caninos permanentes, tanto en hombres como mujeres. Ustedes se van a dar cuenta que las molares deciduas de los niños son más anchos respecto a los premolares de los dientes permanentes. Esa diferencia de tamaño se ha determinado de la siguiente manera. Por hemiarcada superior en hombres es de 0,8 milímetros y por arcada completa 1,6, ¿no? O 0,8, claro, 1,6. Y en mujeres por hemiarcada 1,3 y por arcada completa 2,6 milímetros. Es decir, la diferencia de tamaño entre las molares y canino deciduo respecto al premolar y canino permanente. En el inferior es de 2,4 en hombres y en mujeres de 2,7. Esta diferencia entre el tamaño de molares y premolares es la que nos va a ocasionar un espacio donde se puedan reacomodar las molares permanentes en su erupción, transformándose en una oclusión clase 1 o clase 2 o clase 3. Veamos aquí, este es un método radiográfico para poder medir la diferencia de tamaños entre el permanente y la molar decidua y sacar las diferencias. Y finalmente, de esta dentición decidua, mixta temprana, mixta tardía, pasaremos a la dentición permanente completa, ¿no? Que también tiene características, tiene overbite, tiene overjet, tiene relación canina, tiene relación molar, tiene curva de Spee y además no presenta espacios, no presenta diastemas, no debería presentar rotaciones, como en este caso que se ve, ni inclinaciones, ni apiñamiento para ser considerado una oclusión normal de la dentición permanente. Estos sí son casos donde hay alteración en la disposición de los dientes, el cual ya ha generado una maloclusión por falta de espacio, pérdidas prematuras de dientes deciduos y entre otros, ¿no? Muy bien, y finalmente, ¿cómo este desarrollo de la dentición influye en el desarrollo del sistema craneofacial? Dijimos que conforme van apareciendo los dientes verticalmente y hoy también transversalmente, va a ser, en este caso, va a tener influencia a raíz de estas matrices funcionales el crecimiento craneofacial, tanto en sentido vertical como transversal. Entonces tenemos una primera parte sin dentición, esta primera fase de la dentición decidua, la aparición de la dentición permanente, cómo esta se va completando, ¿sí? Con la aparición de la primera molar permanente, finalmente aparición de los dientes permanentes y la dentición completa, ¿no? Muy bien, eso es todo por ahora. Vamos a pasar a práctica, cada uno a su grupo, por favor, y vamos a desarrollar ahí todas las dudas que les quede sobre el desarrollo de la dentición y además la práctica que quedó pendiente, que es sobre crecimiento y desarrollo craneofacial. Muy bien, pasamos entonces al aula. Tienen 10 minutos porque ya no nos queda mucho tiempo para poder enlazarse al aula virtual que el doctor Carlos está esperando, así como yo también haré apertura del aula virtual de práctica. Muy bien, nos vemos en práctica entonces, ¿sí?